Queridas familias, bienvenidos a este episodio. La vez anterior, en el episodio 40, estaba de invitada también Iraide. Aquí está con nosotros. Ofrecimos hacer una continuidad y coincide con que una madre de familia presenta una inquietud. Ella está embarazada de su primer hijo y quiere saber cómo se puede vivir esta maternidad en calma ya desde la gestación. Bienvenidos a este episodio. Bueno, para empezar, quiero compartir con ustedes un segmento del último libro que he escrito que se llama Corazones que aman, entornos favorables para activar el potencial humano. Aquí un extracto. Si la célula es la expresión más simple, puede resultar casi inimaginable que ésta, a través de ciclos, fases y ritmos naturales, llegue a convertirse en un ser humano en potencia. O sea que éste se va diseñando gradualmente cuando interactúa con su entorno. Por lo tanto, es vital que comprendamos que cada etapa de desarrollo en el presente es la modificación o transformación de una etapa previa. Desde el inicio de la vida, cada persona, si resuena y es sensible con el entorno, se extasía con la creación, pues es el universo recrea su sabiduría en el potencial inmenso que contiene cada ser para su autorrealización. Por ejemplo, si sostenemos nosotros una semilla, sabemos que esa semilla está en potencia y tiene la información para convertirse en lo que su esencia le dice. Por ejemplo, si es una semilla de una fruta, se convertirá en ese árbol. Bueno, bienvenida Iraide. Y, y bueno, en base a la pregunta que nos hace esta mamá, es una realidad aquí. Por ejemplo, yo tuve un parto de lo más típico, nada especial, y fue un parto hospitalario. Y sé que tú tuviste un parto dentro de tus búsquedas, lo que mejor pensabas y creías, ¿no? Entonces, tal vez desde la tendencia del parto humanizado. Entonces, vamos a abordar estas circunstancias de cómo lo vivimos cada quien. Te doy la palabra a ti. Mm. Rememorando Em, aquella época. bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero Claro. yo desde bastante joven eh, tuve claro que, bueno, que si era madre y tenía y me quedaba embarazada, quería parir en casa. Y esto surgió en gran parte como con un desencanto, ya con 18 años, cuando yo, bueno, tenía problemas con la menstruación. Y para mí fue muy fuerte llegar a un ginecólogo en el ambulatorio con 18 años con mi madre y las respuestas que me daba me parecían tan violentas y con tan poco sentido común, que la única solución era tomar pastillas, ¿no? Que además yo ya me había informado antes de que realmente esto no ayudaba a solucionar lo que me estaba pasando, sino que era un parche. Quizá si alguien está escuchando esto, quizá ahora mismo le hace la cabeza así como puff. Pero en ese momento yo sí que tenía como una intuición de que debía haber otras vías, otros caminos, pero no tenía las herramientas. Y ahí realmente empezó mi búsqueda, desde un lugar de empoderamiento y de autoconocimiento y de poder comprender que hay otras vías, que siempre hay otras vías, igual que como hablábamos el otro día con la educación, con la crianza, con el acompañamiento, ¿no? Que pareciera que solo existe
esa manera, ¿no? De dejar a un niño en una guardería llorando, en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Y ahí realmente empezó mi búsqueda, yo creo, ¿no? Conmigo misma como mujer y con comprender mi cuerpo. Y a partir de ahí, pues hubo una época en la que yo veía vídeos de partos en casa, en YouTube, mucho antes de quedarme embarazada y de alguna forma por otra serie de circunstancias que viví, sentía que sanidad o la parte de la sanidad pública no satisfacía lo que yo necesitaba, tanto a nivel de enfermedades. Y con esto no quiero decir que sea malo, porque creo que cada persona tiene lo que necesita y bueno, por eso existen diferentes opciones, ¿no? Que quizá luego podemos entrar más ahí en el tema del parto, que para nada pienso que el parto en casa es lo mejor y todo el mundo tiene que hacerlo así. Pero bueno, ahí como que empezó mi búsqueda y yo recuerdo que cuando me quedé embarazada, muchas personas me decían como que qué valiente era porque había elegido parir en casa y sin embargo mi experiencia era, a mí me aterra ir a parir a un hospital. Mi trabajo era soltar que quizá soltar la expectativa de que si ocurría algo que no estaba dentro del protocolo de las matronas que me iban a asistir en casa y finalmente había que ir al hospital, soltar y confiar en que iba a estar bien, ¿no? Pero para mí era mucho más tranquilo y más, me daba mucho más confianza para ir en casa. De hecho, ya cuando estaba bastante embarazada y alguna amiga o alguien me dijo como, ah, pero entonces no te pueden poner una epidural si lo necesitas, ¿no? Y ahí me di cuenta, ah, pues es verdad que si el parto es en casa no me van a poner la epidural, pero no lo había pensado ni siquiera. Así que sí, yo creo que después de ver muchas experiencias, que creo que esto ayuda tanto en esto como en el tema del acompañamiento a los niños, ver casos reales de muchas mujeres que han parido en casa, leer libros sobre ello. Eso me dio como una ampliar la mirada y tener mucha más confianza y decir, sí, sí, no solo es posible, sino que lo siento más conectado, más tranquilo, incluso con menos riesgo, ¿no? Mm. Bueno, somos de diferentes épocas. Yo parí hace 42 años. Entonces, te puedes imaginar. Sí, también fui mamá joven. Y en esa juventud no me ayudó mucho a, a conectarme con la maternidad. Y a pesar de que pude vivir los partos en casa de mi madre, el momento que me tocó parir busqué un hospital. No me había preparado, no había tomado una conciencia de la implicación que era que una vida venía al mundo y que su primera experiencia debería ser favorable, porque en sí ya el hecho de venir a este plano para él es un impacto, eh, porque está en un medio acuático y tiene que salir a un medio aéreo. Y eso es impacto, eso ya es impactante en un bebé. Y también la Mm. situación de la madre, porque son los dos que están viviendo una situación de vida y muerte. O sea, el parto es una experiencia en donde las dos caras están juntas, la vida y la muerte. Entonces, ahora puedo entender esas circunstancias y lo que sería de un parto más respetuoso, de un parto lo que llaman humanizado. Muchos eligen parir en agua. Las circunstancias de parir en agua, yo respeto las decisiones que toman las familias. Uno elige lo que quiere porque siente esa seguridad. Como tú dices, aunque te digan, pero no vas a tener esto, no va a ser posible, a ti te parecía que eso te aterraba. Entonces, en esos momentos es como tomar la decisión en la pareja, ¿no? Y tal vez en ese momento nosotros pensábamos que un hospital, por los equipos, por las cosas, nos daban una seguridad.
pero en realidad en un Mm. hospital, en aquella época donde iban, imagínate, yo estaba en el quirófano con 6 mamás, pariendo y luchando contra la vida y la muerte y trayendo una vida. Y los doctores venían con los practicantes y ellos te veían y todos veían y te veían y te sentías en un espacio nada privado. O sea, yo por eso ahora que sé todas las posibilidades que existen, sí aliento a las mamás que están en este proceso de elegir un parto que sea más íntimo, donde el papá y la mamá estén presentes, donde el niño venga a un ambiente más cálido, bien recibido, no con las luces de los quirófanos, ni el frío que hace un quirófano. Yo sentía frío en los pies y no podías, o sea, es como que te ponías te hacía la voluntad de otros, estabas demasiado expuesta, ¿no? Y eso yo no lo Mm. recomendaría, por ejemplo, de plano, ya no. Claro, claro. Sí, hay una cosa que sí creo y es que cada mujer debe parir donde más confianza sienta, Ujú, porque también he conocido personas que estaban muy empeñadas en parir en casa, pero de alguna manera era muy mental, no lo ujú. habían bajado al cuerpo y no habían mirado los miedos que estaban ahí y después la experiencia había sido peor porque a lo mejor bueno, era más como un empeño de lo bueno es parir en casa, pero después tengo que salir corriendo al hospital porque en realidad me da miedo parir en casa, pero no lo he mirado, ¿no? Esto antes. Entonces yo creo que esa honestidad de donde me siento más cómoda a mí me parece fundamental y, y que hay cada una. Bueno, hace un par de años acompañé a una chica que iba a parir y era eso, ¿no? Su primer hijo lo había tenido en el hospital y estaba pensando qué hacer con su segunda hija. Y no hay una respuesta para mí, no te voy a decir que paras en casa, menuda responsabilidad, ¿no? Lo que tienes que escuchar dentro de ti, donde tú te sientes cómoda. Y luego hay todo un tema con lo que tú dices con la pareja, ¿no? Porque a veces a la pareja le da muchísimo miedo o ella lo tiene muy seguro, muy claro, Claro. pero a la pareja le aterra y dice, no, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí genera también otro movimiento con la pareja. Y yo he acompañado, por ejemplo, a algunas personas así, ¿no? Como en sesión individual, en mi acompañamiento de maternarte en calma, vale, pues vamos a hacer un trabajo con la pareja, ¿no? Esta chica, por ejemplo, al final parió en casa, la pareja se tranquilizó, ella parió en casa, hubo mucha comunicación entre ellos, hablaron los miedos y finalmente ella parió en casa y todo fue súper bien, súper rápido, ¿no? Pero si no se abordan estas cosas, puede ser contraproducente también, ¿no? Creo yo. Bueno, ahora que tú mencionas, y me parece muy, muy lindo, ¿no? Porque ahorita estamos conversando sobre y haciendo aproximaciones, interpretaciones y también contando nuestras vivencias. O sea que sí las vivimos en carne propia y tal vez también eso te da como, o piensas que tienes cierta autoridad para sugerir. Pero lo que tú traes es bien importante, ¿no? Que las parejas, tanto el hombre como la mujer, puedan elegir lo que mejor les da seguridad, lo que les hace sentir cómodos. Y en la decisión Mm, que tomen, procurar un entorno favorable, un entorno adecuado, un entorno cálido, donde mm, no haya tanta tensión, tanta interferencia y que sea, sí, pues incluso más la temperatura controlada, mm, evitar claro, gritos, evitar luces, evitar tanta perturbación que puede haber y que un bebé, para él, todo es nuevo, todo es diferente mm, y sobre todo la labor por la que pasan, ¿no? Tanto mm, hijo como madre es fuerte, es energéticamente intensa. Entonces, si es que el ambiente está acompañado de lo que ella también elige, ¿no? ¿Quién quiere que esté en el parto?
cómo quiere que mm, esté ambientado el espacio, si le da más seguridad una clínica donde ya han mantenido conversaciones, ya han hecho un proceso que le relaje. O sea, es la elección mm, de cada pareja, es la elección de papá y mamá. Porque en mm, realidad, como tú bien dices, puede que la mamá está convencida y ha oído y ha leído y ha visto, pero la pareja está en otro proceso que no es lo mismo. Ambos están en este proceso de recibir un bebé, mm, pero cada uno desde sus comprensiones, desde su realidad. Entonces sí, es importante, mm, en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de la vida, el entorno tiene que ser favorable, así como en el embarazo, para una mamá, tener una contención de la pareja, eso le hace que su entorno sea favorable, claro, que no tenga muchas claro, tensiones. Por ejemplo, a mí en el momento del embarazo yo estaba tan estresada a nivel económico, mm, a nivel claro, de relación familiar, a nivel de la etapa que estaba viviendo, que era, bueno, ya mm, tenía, ya había pasado la adolescencia y todo, pero 19 años es prematuro. Bueno, en Ecuador, en algunas comunidades indígenas, las mujeres paren desde los 13, 14 años, ya son madres, pero bueno, mi ujú, contexto era más urbano, más citadino, y de todas maneras yo ujú, me sentía todavía abrumada, ¿no es cierto? mm. Sí, wow, me vienen como diferentes cosas cuando hablas. Ah, sí, yo creo que igualmente se elija lo que se elija, cuanta más información, no por cantidad, porque no es infoxicación, no es como llenarse de mucho contenido, pero sí el informarse, ¿no? El informarse si vas a un hospital, cuáles son tus derechos. Por ejemplo, que yo tengo amigas que han parido en hospital conscientemente, eligiendo parir en hospital, pero desde un lugar muy consciente de, ah, vale, mi pareja sabe que yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y él tiene la función de que cuando yo me pongo en proceso de parto, porque yo no estoy con la energía para gestionar todas esas cosas burocráticas y externas, sino más, ¿no? Estar en el proceso de parto en sí, que mi pareja sea quien diga, no, yo esto no lo vamos a hacer así, esto mi pareja no lo quiere así, ¿no? Y es como ese rol de poner el límite, ¿no? Y a mí me parece como muy importante, pero para eso me parece fundamental tener la información, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay muchas, o sea, hay varios libros muy interesantes sobre el parto humanizado, documentales, hay cosas súper interesantes. em, y bueno, como muchas evidencias también, ¿no? De que se pueden hacer las cosas diferente. Yo, por ejemplo, en mi embarazo hice las pruebas, el seguimiento del ambulatorio, pero hubo ciertas pruebas y ciertas cosas que yo le dije, no, yo no me voy a vacunar de gripe si yo no estoy enferma, no voy a hacer esta prueba porque no considero que necesite meterme un chute de azúcar en el cuerpo, porque es una prueba que está obsoleta y hay estudios, ¿no? Luis, mi pareja Luis, ¿no? Que él, como viene de carrera de biólogo, tiene mucha facilidad para encontrar en internet estudios científicos también, ¿no? Porque esto es muy interesante cuando vas a un ambulatorio y te dicen, no, pero es que el estudio dice que hay que hacer esto, ¿no? Te dice la matrona. El estudio dice que tienes que hacerte esto y esto y esto. Y ya, el estudio de qué año, ¿no? Y entonces ahí es muy gracioso porque se cae todo el velo de un montón de protocolos que para mí, hablo siempre desde mi experiencia, porque creo que esto cada una tiene que elegir ahí y que es un tema peliagudo, ¿no? El de la salud. Pero bueno, como poder saber que hay otras informaciones, hay otras vías de salud, hay otras vías para acompañar.
procesos como un embarazo y un parto, donde no hace falta tomar nada, el cuerpo sabe, ¿no? Como habla Michelle Oden, por ejemplo, o Casilda Rodríguez, o un montón, ¿no? Ina May. Hay muchas personas súper interesantes ahí y de repente yo cuando empecé a ver todo esto dije, guau, qué interesante, ¿no? Tenemos como el poder y también esta cosa de que igual ya más gente sabe, ¿no? De cómo dejar ceder el poder a los médicos como, no, o sea, es Claro. que somos un animal mamífero que sabe parir. Otra cosa es, por supuesto, cuando que un médico pueda acompañar con su conocimiento, pero desde ese lugar respetuoso que tú hablas, ¿no? Yo, a diferencia de lo que tú decías, y perdona, ¿no? De cómo estaban los practicantes y todo esto, yo me siento súper agradecida a las matronas que me acompañaron, y bueno, y lo menciono porque me encanta cómo trabajan, que es un grupo de Guipúzcoa que se llama Magale. Y ellas, cuando llegaron a casa, fíjate el nivel de sensibilidad que cuando yo me puse de parto, ellas me dijeron, aún así tú, si quieres, vamos ya, pero no hace falta. Podemos ir un poco más tarde para que tú sola puedas como dejar que el cuerpo tal. Y cuando ellas vinieron, se pusieron en otra habitación. O Ujú. sea, como saber, ¿no? O sea, que una madre que está embarazada pueda saber que es real que las luces tan fuertes, el frío, o sea, es que es un entorno a veces muy hostil el de un hospital y lo que hace falta es oxitocina, ¿no? Y para eso hace falta calorcito, luz tenue, ¿no? Y muy poco estímulo porque a la mínima las contracciones se cortan y después no es solo eso, sino no solo el impacto que reciba el niño al nacer, sino lo que pasa después, porque otra madre a la que yo acompañé, por ejemplo, y como ella hay muchos casos, tuvo muchos problemas con la lactancia. Y para ella eso fue frustrante y le generó una depresión postparto que se podría haber evitado fácilmente porque tenía que ver con la manera en que se había intervenido eso, ¿no? La manera brusca en la que se había tratado al nacer fue un momento del COVID, ¿no? Y Sí. yo puedo decir que yo parí en un momento de COVID y no me enteré de nada de COVID. Y yo tengo una amiga que parió en COVID y se sintió como si hubiera habido un asesinato. Ella me decía, a mí me acordonaron la zona, venía un médico vestido como de astronauta de vez en cuando y yo me sentí muy sola y muy rechazada porque le habían puesto como unas cintas, como cuando muere alguien, ¿no? Un asesinato, esto de las películas, le habían puesto unas cintas alrededor en la habitación y ella estaba sola y su pareja no pudo estar y todo eso, ¿no? Entonces, wow. A mí me gusta mucho esto que tú mencionas, ¿no? Que, que bueno, somos mamíferos y, y venimos de una madre. Y me parece hasta lindo, hasta poético, que las mamás en esta cualidad única de ser madres, em, somos capaces de procrear el hijo y de darle de comer de nuestro propio cuerpo. O sea, a mí eso me parece que es grandioso y algo de lo que no se habla, o por lo menos yo no lo vi así. O sea, de que hay un programa propio, un programa de la especie para perpetuar la misma especie, de que tu estructura física, todo tu ser interno, tu interior está em, diseñado para traer una vida. Y de esto en pocos lugares se habla. Y lo que te podría dar este empoderamiento de darte esta capacidad de que tú vas a activar ese plan, ese programa de la especie para traer un hijo a este plano, parir un ser humano,
que tú lo puedes hacer por ti mismo, que tienes el potencial y que de hecho yo tengo raíces de aquí, de los pueblos originarios de los Andes. Y he visto también Ujú, parir indígenas, mujeres, que muchas veces la posición que ellas tomaban, a mi madre mismo verle pariendo. Y viendo que sí se puede, pero mira que a veces es la información que te viene de afuera, que te paraliza, que te pone temores, que te pone miedos, que te dice que tal vez, que la juventud, que tal vez no puedas, que bueno, que las caderas, tal vez, bueno, de todo te dicen. Y verás, a mí me pareció curioso, ¿no? Por eso también capaz que hay que tratar de estar más hacia adentro, que la mirada esté más hacia el interior porque persona que me veía y me decía, uy, qué terrible, ya mismo da luz, ya mismo va a parir, uy, qué dolor que es eso, uy, usted es inimaginable. O sea, me pusieron tanto miedo que cuando ya había dilatado muchísimo, yo cuando venía una contracción por mí misma, respiraba, respiraba y notaba que se iba y hasta me dormía por segundos con un agotamiento que me parecía que era un sueño fantástico. Me venía otra vez la contracción y yo respirando, respirando y más conmigo mismo, que cuando yo parí en 4 horas y no me pareció Wow. que era, yo decía, ¿cuándo, a qué horas me darán las contracciones que no voy a poder, que voy a ver la muerte? Y ahí entendí que muchas cosas que te dicen de afuera, tal vez lo dicen desde su experiencia, que no va a ser lo mismo porque tú eres otra persona. Tal vez ellos Mm, lo vivieron de esa manera. Entonces, ¿cómo poner una membrana que te mm, permita, como tú dices, no intoxicarte de información, sino mm, también sentirle a tu cuerpo, conectarte con tu esencia, en ese momento con tu ser madre, con activar tu propia intuición femenina, mm, con tu intuición de maternidad, porque ahí vas a tener esa conexión, va a continuar la conexión. Porque mm, madre e hijo, cuando estás embarazada, comparten todas las membranas, no solo emocionales, físicas, fisiológicas, la química, todo lo bioeléctrico, todo estás compartiendo, estás interactuando juntos. Obviamente que mm, si se comparte, cada uno tiene su propia membrana, o sea, no se comparte. Yo cuando digo que estás dentro, ¿no? Estás teniendo una vida dentro y el bebé está ahí en un lugar no mm, siempre seguro, pero ideal. El mm, vientre materno es el entorno más favorable para el ser humano, para que crezca mm, ahí. Entonces, tener esa información, a mí me gustó un libro que se llama La vida antes de nacer. mm, No recuerdo el nombre del autor, pero me pareció fantástico que desde la mirada también del niño, desde la mirada del niño, de lo que le ocurre al niño adentro, em, él podía interpretar y describía, compartía esta información para que tú vayas empoderándote como mujer. Bueno, como esa palabra a mí tampoco me gusta, Iraide. Ya, no, a mí tampoco, pero bueno, no he Pero encontrado otra. conectándote, conectándote con tu esencia, conectándote con tu ser madre en Mm, ese momento del parto. sí. Y la contención de la pareja es fundamental, porque si la pareja Mm, da contención, va a crear también un ambiente relajado para la, sí, para la mamá. sí, 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 totalmente. Para mí ha sido y sigue siendo un, bueno, no sé si es un lujo, porque de alguna manera no es suerte tampoco, ¿no? A mí me ha llegado mi pareja por algo. Y tanto en todo el acompañamiento en el embarazo, en el parto y ahora en la crianza, estar a una, aunque a veces surgen conflictos, como es normal de la convivencia y del crecimiento sano de una pareja, ¿no? Pero estar a una hace muchísimo. Y sí, yo añadiría lo que dices, o sea, además de esta membrana, a mí me ha ayudado el hecho de no tapar los miedos que se me iban emergiendo a lo largo del proceso, ¿no? Porque hay memorias y yo cuando he trabajado transgeneracional, me da igual cómo llamarlo, no sé si es transgeneracional, vidas pasadas, me da igual. El tema es que
emergen miedos, ¿no? Como de repente memorias de, no sé, de dónde, si son de abortos, de cosas, ¿no? Que pueda haber en los ancestros, en el pasado, en lo que sea. Si todo eso no se mira de frente y no se mira ese miedo, eso sigue ahí, ¿no? Claro. Entonces ayuda mucho el hecho de, o el miedo a la muerte también. Yo en algún momento de mi embarazo también emergió ese miedo a la muerte o esa vulnerabilidad, miedo a que se muera mi hijo, miedo a que nazca mal, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que son bastante comunes y que creo que es importante Alex, sacarlas a la luz, verbalizarlas y mm, tratarlas a nivel terapéutico, en un acompañamiento de lo que cada una quiera, pero que si están ahí se puedan hablar con la pareja. A veces la pareja no es capaz de sostener eso tampoco, porque también eso le da miedo. Entonces, ¿cómo buscar otra tercera persona, un profesional? Que pueda acompañar eso, porque para mí son como memorias que van saliendo y es una oportunidad para sanar eso que está ahí, esos miedos, liberar y desde ahí siempre va a ser más fluido, ¿no? Y sabes que últimamente en las sociedades, o sea, la familia ampliada prácticamente ya no existe. Entonces, tú vives con tu pareja, ya un poco interactúas como en esa gran comunidad que era la familia de tíos, abuelas y demás. ujú, Porque también ese conocimiento era transmitido, ¿no? Incluso mira ajá, cómo era el asunto con mi mamá, que ella tenía miedo a los hospitales, solo por el miedo de que alguien, otra persona le mire su cuerpo, para ella ya era grave. Por eso ajá, paría en casa. Y quien le asistiera la mamá, mi abuelita. ¿Y cómo wow. eso te iba preparando, no? Te iba preparando para... Y yo le escuchaba cómo ella le transmitía, a mí me pareció esto, y tal vez desde esa nota de vínculo que tienes con tu madre, ellas lo hacen mm, de una manera considerada, con cariño, o sea, aceptándote y transmitiéndote lo que ella vivió sin ponerte tanto miedo. De hecho, no. Ujú, Pero sí, sí aparecen los miedos, no porque otros te los pongan, sino como algo natural, algo que, mm, algo, como, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nació mi hija, lo que primero le vi fue si tenía los deditos completos. O sea, son los miedos, el miedo de que no vaya bien, el miedo de que no salga sano, como tú dices, ¿no? mm, Y en esta parte a mí me parece que sí. Hoy en día, que la familia está más fraccionada y que y mucho también, que muchas mamás están solas, que son madres solteras, que les toca ujú, enfrentarlo sola. O sea, el hecho de tener mayor información, bueno, hoy en día hay información. Antes no había para nada. O sea, tú no mm, tenías más opciones que las que eran comunes, o sea, lo que todo el mundo hace. Pero mm, también hay el hecho de que muchas mujeres acuden a hacer desde la primera consulta porque tienen un seguro social. Entonces acuden a los hospitales de los estados, ¿no? mm, Y me parece que, bueno, sí hay un poquito una mirada mucho más empática, un poco más congruente, pero no deja de ser fría y mm, hospitalaria. Entonces, mm, o sea, si les recomendamos a las mamás a través de esta conversación algunos libros, algunas cosas, algunas sugerencias mm, que pueden ellos tomarlo o no. Son simplemente mm. ideas que nos han funcionado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor podemos dejar una pequeña guía o, ¿no? Sí, Una sí, pequeña sí. bibliografía después en la descripción. Sí podemos hacer eso. Y, Mm, y mm, también decir que así como tenemos las mujeres, estamos, o sea, estamos diseñadas para traer una vida a este plano. em, También pensar en que todos los síntomas que tenemos son momentos en donde nos estamos acoplando, estamos interactuando con el mm, bebé, que no son
cosas, así como que estoy como sintiéndome enferma. Sí hay momentos en que nos invaden sensaciones, mm, situaciones, las náuseas, los apetitos, los no apetitos, los gustos. Sí, yo creo que eso sí, sí va a ser diferente, ¿no? Pero que a mí, bueno, también la juventud en esa época, 19 años, y el ser deportista, yo estaba como muy sintiéndome mm, fuerte, mm, aceptándolo, caminando, por ejemplo, cuando yo mm, sentía algún movimiento extraño o me venía cierta ansiedad o miedo, a mí caminar me ayudaba mucho, me relajaba mucho. mm, Y yo sé que eso para mí fue sí, es un privilegio, porque en realidad la salud hoy en día es un privilegio y yo me mm. sentía sana y sentía que no tenía que estar como muy delicada. Yo sé que pueden haber situaciones que ocurren por algún factor a nivel de salud, eh, puede ser. Mm. Entonces no siempre es algo que va a ser igualito para todos. Entonces en esas circunstancias me parece que cada uno tiene que mirar su circunstancia, también lo que quiere indagar y si quiere llevarlo a la práctica. Todo, todo depende también del sistema de creencias que tiene, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Sí, yo creo que sobre todo lo importante es, claro, cuando decía la palabra empoderar, ¿no? Pues, o sea, en lugar de eso, quizás lo que estabas diciendo de en no poner tanto la mirada fuera en lo que los demás me dicen, sino poner la mirada dentro o poner un filtro, ¿no? Es por mucho que un médico o ahora un pediatra, cuando lleve a mi hijo a la revisión, me diga, sigue siendo una persona humana con sus creencias, con sus estudios, por supuesto, y su experiencia en medicina, pero sigue siendo algo con limitado. O sea, esa persona tiene su experiencia y su elección de qué cosas creer. Ujú, Y en mi experiencia yo me he dado cuenta de que hay médicos que son como la noche y el agua, o sea, que me van a decir cosas completamente diferentes y contradictorias incluso. Entonces, ¿a quién le hago caso, no? Y muchas veces por estar dentro del sistema sanitario público o, bueno, privado, pero mm, desde un sistema sanitario como el que hay, común, tradicional, no sé cómo llamarlo, parece que eso tuviera más valor, ¿no? Y con eso no quiero decir que no tenga valor, por supuesto que lo tiene, y que haya gente muy profesional ahí. Pero también hay otras alternativas, otras vías, para mí mucho más sencillas, con menos contraproducentes, eh, que son muy, muy válidas. Entonces, a mí me ha llegado a veces alguna madre, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna madre que ha acompañado en mi programa de Maternarte en Calma, que le daba miedo llevar a su hijo al pediatra porque por si le iba a echar la bronca. Entonces, ¿cómo hemos llegado ahí? Bueno, ¿cómo hemos llegado? Pues hemos llegado, ya está. Pero el tema es, no hace falta llegar ahí. Es que tú tienes también unos conocimientos, una intuición, un sentir, y una cosa es que tú puedas escuchar a ese pediatra, a ese médico cuando estás embarazada, y otra cosa es que tú también lo pases por tu filtro, por tu experiencia y tengas tu propio criterio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, porque si no es como cuando yo iba al hospital y lo que tú decías, este medio hostil, de repente te están tomando la tensión, lo apuntan ahí, no te dicen nada y es, hola, estoy aquí, no soy un objeto, no soy un chorizo que mueves de un lado a otro, ¿no? Soy un ser humano y quiero que me mires a la cara, a los ojos y me digas, pues tienes la tensión así, explícame, ¿no? No vayas en automático. Y tenemos el derecho de pedir eso. Es como, bueno, por favor, ¿no? Bueno, Que de unos todas maneras, mínimos, ¿no? claro, de todas maneras, yo creo que así también de lo que conversamos con las mamás en varios workshops que hacemos.
Yo he sentido que un poquito sí, o será que el medio donde estoy y que las personas, las mujeres ya sabemos cómo también sentir y elegir lo que queremos y quién nos atendería, porque hay veces que íbamos, el doctor era el doctor y él tenía la santa verdad, pero el momento que ya también hay medicina alternativa, hay otros contextos por ejemplo, lo que tú mencionaste, ¿no? Tomar en cuenta que el cuerpo tiene sus razones, que el cuerpo te va a decir, que si estás conectado a tu cuerpo, sientes, sabes, intuyes. Y lo mismo ocurre ya también con el bebé, ¿no es cierto? Entonces ya vas teniendo tu propia vivencia, tu propia experiencia. Pero lo que he notado es que he visto que ya hay como un poquito más de empatía. Porque Mm. yo me acuerdo cuando yo fui y me dijo, o sea, el doctor me dijo de tal manera, me preguntó de tal manera, ¿y cómo está? ¿Y cuántas semanas tiene? Casi como cuestionándome, como arrinconándome a la pared, casi como juzgándome, que yo comencé a tener miedo, o sea, y yo estaba con el dolor y todo, que me atreví solamente a decir, ahorita ya estoy en labor de parto y no voy a contestar tantas preguntas. No sé ni cómo le pude decir porque yo tenía hasta miedo de decir nada y me concentré ahí en el dolor. Pero yo veo que ahora se elige, se busca con quién, ya te recomiendan, ya comienzas a sentir, ¿no? Y también he visto que hay mucho de estos procesos. Bueno, la vida es integral, es holística, es sistemática, es sistémica, es todo, es un todo humanista. Si vamos dentro de esa tendencia humanista, sistémica, integral, holística, como quiera llamarle, ya estás dentro de un entorno social que ya está buscando alternativas, que estén más conectadas con la vida, con el respeto y todo lo demás. Ujú. Y he visto que hay mamás que también dicen, yo practico yoga, están embarazadas y dicen, a mí siempre me parecía que caminar no era tan esforzado, pero algunas sí dicen, yo practico yoga, y realmente se les ve muy sanas, muy saludables y que el yoga les ayuda, que también la meditación, que el qigong, que el tai chi, o sea, realmente hoy en día hay muchas maneras para que también puedas sentir tu cuerpo, sentirte que no sea forzado, obviamente. ¿Tú practicaste algo? ¿Tú estabas conectada con algo también que puedas Sí. contarnos? A mí me gustó mucho la visión de Magale, que era este equipo de matronas, porque iban a lo más sencillo. O Ujú, sea, yo sí que tomé algo de suplementación, por ejemplo, natural, como vitaminas y algunas cosas naturales, porque también estuve acompañada por otra médico, que aunque también era médico formada, de carrera, tenía su propia consulta privada y yo llevaba ya tiempo yendo con ella por otras cosas. Y entonces me sentía como más tranquila de que ella me pudiera ver las analíticas y todo eso. Ahí también descubríamos que las analíticas que se hacen en un ambulatorio son muy básicas, muy básicas. Casi no se puede ver realmente. Si pasa algo, es como... y además, si pides algo, una prueba concreta, te miran bastante raro, como, ¿pero eso para qué? ¿No? ¿No? Por ejemplo, si te falta, yo que sé qué, vitamina o si necesitas tal, o si tú por derecho tuyo quieres saber si necesitas más de algo o de lo otro, te miran como bastante extraño y te dicen, no, yo no te voy a hacer un análisis de sangre. Si no estás enferma, mal, no te voy a hacer un análisis así gratuitamente, ¿no? ujú, Entonces, con el equipo de Magale me encantó porque ellas era como, a ver, el cuerpo sabe. Y lo que más me dijeron ellas fue lo mismo que tú. Vete a caminar todos los días, todo lo que puedas, hora y media, 2 horas, y vete a caminar por sendero, no por cemento, no por el no asfalto. por... Cosa que era un ejercicio complicado. Donde yo vivía sí que había como una zona de acantilado, montaña y tal, pero realmente cuando empiezas a buscar pues, o sea, la idea era como ¿cómo se? Pues sí, como que fuera irregular, ¿no? Que fuera un terreno irregular
porque lo que ellas me explicaron, que me pareció súper interesante, que nunca lo había pensado, pero tiene mucho sentido, y es que cuando caminamos la cadera va, sube y baja, ¿no? Entonces ellas me decían que gracias a ese movimiento natural el bebé se coloca, porque vas como haciéndole pequeños micromovimientos, ¿no? Clic, clic, así, ¿no? Y en mi caso fue así. Igual luego hay otras personas que no, pero yo caminé mucho. Todos los días salía a caminar hora y media, 2 horas, e intentaba que fuera eso, por senderitos, por tierra, piedras, tal. Y bastante pronto mi hijo estaba ya súper colocado en la cadera. La matrona del ambulatorio alucinó porque era como, wow, sí, ya está súper bien colocado. Nunca hubo problema de eso. Nunca tuve problemas de hinchazón de tobillos ni nada así. Mi circulación estaba genial. Y yo que también soy muy deportista y siempre he hecho deportes de sudar mucho, ¿no? De mucho esfuerzo físico, pues taekwondo, circo, ¿no? Como cosas así. Lo de caminar para mí era como, "Uf, esto no sirve para nada, esto es demasiado suave para mí". No sé si te pasaba lo mismo. Pero gracias a hacerlo todos los días, me di cuenta de que notaba un montón de beneficios a nivel circulatorio, a nivel yo del cuerpo, de la postura, me sentía súper bien, de oxigenación. Entonces, prácticamente yo hice eso y también yo bailo danza contact, improvisación, no sé si lo conoces, sí, es un Sí. tipo de danza de improvisación, pero de mucho contacto y de mucho poner peso en el otro, dejar peso, que alguien se ponga encima mío, Ujú, tirarte por el suelo. Entonces, yo antes de quedarme embarazada, el año anterior, empecé una formación de 2 años con unas profes maravillosas que están en Madrid y ellas venían a Bilbao, que era donde estaba viviendo yo, y yo quise continuar. Y lo guay fue que había cierto miedo, y por ahí creo que esto es interesante, lo que voy a decir para las madres que estén embarazadas, con esto que hablaba del filtro, de poner el filtro, y es que en el sistema sanitario, cuando yo he ido por lo menos, meten mucho miedo gratuitamente para mi gusto, ¿vale? No ujú. quiero Bien. ponerlo como desde un juicio, pero para mí es así y es una cosa bastante seria que puede transformar realmente, radicalmente la experiencia de una madre en su embarazo y en su parto y del bebé. Y, y no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a muchas amigas que conozco. Entonces, yo de primeras, cuando fui, creo que la primera visita de, ay, ya me he enterado que estoy embarazada, voy a la matrona del ambulatorio. Lo primero, hay algo que te mete en miedo. Y es como yo era súper deportista, pero yo en ese estado nuevo de estoy embarazada, no sé qué tengo que hacer. Y entonces lo primero que te dicen es, no, mejor, casi que mejor no hagas nada, ¿no? No, no, o sea, básicamente nada. Descanse. Nada, quédate en el sofá y camina un poco. Pero esto de hacer circo, claro, yo venía de ahí, de hacer piruetas, de tirarme por el suelo, de hacer caídas fuertes, ¿no? Entonces, evidentemente en el embarazo no hice caídas fuertes, pero fue muy guay porque de las dos ponentes de esta formación de Contact, una de ellas es médico. Bueno, las dos son médicos porque una es médico china, pero la otra es médico de medicina convencional, em, de carrera, y ella también hizo todo este proceso, ¿no? Embarazada, fue a festivales con 100 personas de Contact, bailó, siguió bailando porque ella es bailarina, es profesora de danza y nunca paró mientras estaba embarazada. Entonces yo hablé con ella y a mí eso me dio muchísima confianza porque ella me dijo, yo le pregunté, pero yo puedo continuar, estoy embarazada, yo puedo continuar. Y me dijo, ¿por qué no? Tú tienes un cuerpo, vale, un bebé dentro, ya está, pero desde ahí puedes danzar. Y entonces fue un proceso súper interesante de, de práctica y de seguir profundizando en la danza desde ese nuevo lugar. Y yo Ujú. hice muchas cosas y bailé hasta parir.
porque la formación, yo parí en mayo y con, vamos, bailé hasta los 8 meses y medio. Y para mí fue como mi, ¿cómo se le llama esto? Mis clases de preparto, ¿no? O sea, las clases estas que se hacen. Yo no hice clases de preparto porque justo era el tema del COVID y no había clases presenciales. Y entonces yo bailé. Y ahí fue donde yo, bueno, movilicé mucho la cadera, yo me sentía súper fuerte también, como tú decías, y súper ágil también, ¿no? Y fue muy bonito, la verdad, la experiencia. Mm, Sí, bueno, han salido bastantes ideas, ¿no? Para hacer. Y lo que quisiéramos es que tomen lo que les resulte útil, que mm, tomen y lo acoplen a su realidad, si quieren o mm, no. Eso es como la posibilidad que tenemos, ¿no? De que hay información y uno desde nuestro corazonar puede decidir qué elige y qué no elige. Y sentir la confianza porque es una época a nivel emocional de mucha susceptibilidad, de mucha vulnerabilidad. mm, Eh, o sea, es una época, sí, donde las emociones están a flor de piel. O sea, yo me recuerdo que una vez solo una mirada me hizo sí, romper en llanto, por ejemplo. Es una época bastante especial, ¿no? mm, Entonces, que no sientan que tienen que hacerlo de tal o cual manera, que conversen mucho con la pareja, que ambos puedan despejar las dudas, los miedos y sobre todo esos momentos de calma, esos momentos de caminar, esos momentos de estar con uno mismo, de mirar hacia adentro, mm, prácticamente te van a permitir agarrar más fuerza, despertar la intuición, darnos mm, cuenta. Lo que me gustó también de ti cuando decías, ¿no? Eh, esa mirada atenta, también esto de parar, detenerte, relajar y para darte cuenta, porque el momento que estás atento, puedes captar la información, puedes captar lo que hay afuera y solo lo mm, que tú quieras captar. Entonces, sí, porque también me recuerdo ya cuando casi al final del embarazo ya vienen todo mundo con las recomendaciones, ¿no? Y con mm, todas las ideas de ser buena mamá. O sea, eso también es la expectativa que existe en el medio, ¿no? Y eso te mm, impide tener tu propia conexión con tu ser madre, ¿no? claro. Bueno, Sí. podríamos hablar de mucho, pero por ahora dejemos de ahí. Tal vez en otro episodio podemos hablar de lo que implica el parto en sí y lo que Ujú, significa el vínculo primal, porque madre e ujú, hijo tienen un vínculo estrecho, un ujú, vínculo único, y ese vínculo vital, el vínculo primal lo tiene con la madre. El mm, padre tiene que crearlo, ya cuando el niño está en el medio, en este mm, plano, ¿no? En este plano, en este espacio físico. Ahí mm, es la tarea de él, aunque también hay papás que ya establecen la conexión desde el embarazo, cuando hablan con el bebé, cuando acarician el vientre de la madre, cuando le dan el cariño mm, a la mamá, porque toda esa oxitocina que se recibe con cada abrazo, el niño también lo mm, aprovecha. Entonces, pero para él es otra relación, hay que mm, trabajarla, ¿no es cierto? Y en cambio para la madre es un vínculo natural que está dado mm. por ese estar juntos en el embarazo, ¿no? No sé, Sí, muy ¿qué interesante, sí. Ese tema también. sí, sería lindo? Entonces, por ahora llegamos hasta aquí y muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube. No olviden de suscribirse al Laboratorio Autodidacta Podcast y recuerden que seguimos corazonando juntos.